Pues voy a cerrar mi micrófono y ustedes deciden cuándo comienzan. Bueno, ya pueden hacerlo para, no sé quiénes son los que van a presentar. Sí, nosotros. Bueno, sí, pero sus dos personas. Sí, eso es bueno, el compañero José Rivas y yo, servidora. Ya, si en dado caso que se le empiece a trabar, puede apagar su cámara porque usted está presentando, ¿ah? Ajá, entonces sí tengo permitido apagar la cámara. Sí, pues va a estar hablando, ni modo que diga y se puede desayunar, ¿verdad? A ver, espérame tantito, porque ahora, ¿cómo lo voy a hacer acá? Ya detener el video, el mío. Bueno, pero ya está, ¿verdad? Sí, mejor. Ok, bueno. Bueno, pues buenas tardes, profesora, compañeros. Nosotros somos el equipo que les va a presentar el día de hoy el tema de discapacidad motriz. El equipo está conformado por los compañeros Castillo Robles Marco, Flores Pérez Paola, Mora Jiménez Ana, Muñoz Contreras Jessica, Pavón Nava Belén, Rentería González Cristian, Rivas Hernández José y Velázquez Cariño Diego. Bueno, antes de iniciar con lo que entrarnos al tema de discapacidad motriz, me gustaría comentar, pues bueno, que todo esto inicia precisamente partiendo desde la definición o qué es en sí la motricidad, y creo que pues todo mundo pues tiene conocimiento de ello. ¿Por qué? Porque la motricidad es lo que a nosotros como seres vivos, seres humanos, nos permite realizar todos nuestros actos en el día al día, desde caminar, correr, hablar, saludar, etcétera, ¿no? Y prácticamente cuando la motricidad, que lo vemos como algo de motricidad de movimiento, se tiene que asociar también en cuestión del ser humano con la parte cognitiva. Eso ya se le llama psicomotricidad. Y la psicomotricidad pues también se acompaña de esta situación de conjuntar la parte afectiva, la parte cognitiva, para que este movimiento que nosotros estamos realizando pues tenga como tal una intención, un propósito. Cuando una vez esta motricidad se ve alterada, ahí es cuando ya entra el concepto como tal de una discapacidad motriz. ¿Por qué? Porque aquí simplemente se van a dificultar o imposibilitar las capacidades que nos permitan participar en actividades pues, que realizamos en la vida cotidiana. En el transcurso de esta presentación, pues vamos a ver que esta alteración puede ser causada por distintos factores que también vamos a mencionar, y que también pueden llegar incluso a ser de forma transitoria o permanente. Y bueno, es por ello que también, pues bueno, a continuación les vamos ya a presentar el tema, y en base a lo que nosotros como equipo investigamos y analizamos, pues bueno, yo me di a la tarea también de sacar pues una premisa, ¿no? En este caso, mi premisa sería la discapacidad motriz, problema a quien lo presente, genera problema a la sociedad en la forma de cómo lo ve. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro tema. ¿Qué es la discapacidad motriz? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una relación estrecha entre las características del ser humano y el entorno en el que vive. Ahora, la definición, de acuerdo a la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, nos dice que la discapacidad física o motora es aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera convencional. Yo les invito a que primero se queden con esta definición, no la perdamos de vista, porque esto va a ser también parte de la conclusión que daremos al final. Bueno, ¿cuáles son las causas que generan la discapacidad motriz? Para ello vamos a ver que es una alteración que va a ser causada a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema muscular y a nivel del sistema óseo circulatorio. En el sistema nervioso cabe destacar, pues prácticamente va a ser una afección a nivel del sistema nervioso central. Ahí va a haber una afectación, pues aquí prácticamente en la cuestión de lo que son las neuronas sensitivas, las neuronas motoras, y posteriormente esto va a impactar obviamente a nivel muscular, pues no permitiendo que el músculo genere como tal el proceso de la contracción. Por ende y por consecuencia, pues se va a ver afectado también el sistema óseo o articulatorio, en este caso la imposibilidad del movimiento, o por qué no también una situación que lleve a esta persona con la discapacidad motriz una deformación
previo al nacimiento o que incluso la haya adquirido posteriormente, ¿no? Y para ello, pues bueno, también se va a clasificar de acuerdo a las causas, van a estar en el contexto de las etapas en las que se presenta. Hablemos primero de la parte de prenatal. La parte prenatal, recordemos que va desde el proceso de la fecundación, cuando ya se vuelve embrión, después se vuelve feto. Y bueno, aquí prácticamente en esta etapa, en etapa prenatal, se van a presentar malformaciones, incompatibilidad sanguínea, exposición a radiación, sustancias tóxicas, restricción del crecimiento, infecciones. Y bueno, obviamente en este caso también se menciona parte de lo que es la preeclampsia. La preeclampsia es una alteración que se da, sobre todo, bueno, afecta en este caso también a la mamá con estas subidas de presión arterial. Con respecto a la parte perinatal, estamos hablando ya de un periodo a partir de lo que es la semana 28 hasta el momento del nacimiento. Hasta el séptimo mes de desarrollo intrauterino. Y en este caso estamos hablando de las afecciones o las causas de estas malformaciones. Se considera la prematurez, falta de oxígeno, mala posición del bebé, infecciones a nivel del sistema nervioso central y la hemorragia cerebral. Y ya posteriormente lo que son las postnatales, pues ya prácticamente van desde el momento que nació hasta el 7º día de vida del neonato. En este caso... Perdón por interrumpir, el sí. Perinatal, algunos autores dicen que va de la semana 28, así como lo dijo, hasta, incluso incluye el parto y luego me parece que son 7 días. Sí, estuve investigando, sí hay una cierta variación en cuanto a los tiempos. Exacto, pero bueno, está perfecto como lo dijo. Muchas gracias. Okay. Sí, maestra. Y bueno, entonces en la parte postnatal, pues ya es prácticamente cuando nace el bebé y se considera su tiempo de neonato hasta el 7º día, y en este caso, pues bueno, consideran lo que son golpes en la cabeza, convulsiones, toxinas, infecciones virales o bacterianas, pues que prácticamente se van directamente a afectar a lo que es el sistema nervioso central. El periodo neonatal más o menos, bueno, también insisto, depende del autor, pero son un aproximado de 28 días, ya que nació el bebé, ¿sale? Ok. Sí, maestra. Bueno, continuamos con el compañero José, que les va a hablar de los tipos de discapacidad. Gracias. Okay. Seguimos con los tipos de discapacidad motriz, como lo había mencionado anteriormente, y se pueden clasificar, como podemos ver, en enfermedades hereditarias o genéticas, por infecciones microbianas, por accidentes o traumatismos de origen desconocido o amnióticas. Ok, las enfermedades hereditarias o genéticas. ¿Le puedes pasar, por favor? Se puede ver entre ellas la osteoplasia, la cual es una alteración en el sistema osteoarticular. Esta alteración incluye malformaciones que afectan a los huesos y a las articulaciones y puede ser de origen congénito, como puede ser la artrogriposis, acondroplasia y agenesias, o adquirida, en su caso, reumatismos infantiles o traumatismos. Siguiente. También podemos tener miopatías, la cual es una alteración en el sistema muscular y son alteraciones de la musculatura esquelética de origen congénito y caracterizadas por un debilitamiento y degeneración progresiva de los músculos voluntarios. Se dividen en leve, moderada y severa. Las leves son aquellas que tienen una muy pequeña limitación en las actividades o falta de coordinación. También está la moderada, la cual es la discapacidad, que son tan severas que pueden afectar la ambulación, cuidado de sí mismo y comunicación, pero que no los discapacitan completamente. Y por último, la severa, la cual es la discapacidad que, sin tratamiento, son casi completamente irreversibles. Continuamos con la parálisis cerebral, la cual dice alteración del tono muscular, la postura y la movilidad en el niño debido a una lesión encefálica en la etapa prenatal, como habían mencionado anteriormente, o durante la infancia, la cual se divide en monoplegia, hemiplegia, paraplegia, triplegia y tetraplegia. Ahí en la imagen podemos ver lo que es la monoplegia, la diplegia, hemiplegia y tetraplegia.
Continuamos con la ataxia. Esta afecta a la postura porque engloba las dificultades del niño para mantener el equilibrio, la postura, el control de movimiento voluntario y una disfunción principalmente en el cerebro, aparte de que provoca la falta de coordinación de los movimientos voluntarios, un tono muscular bajo o hipotonía, y por lo que les cuesta mantener erguido el tronco y la cabeza, como podemos ver ahí en la imagen. Y también contamos con traumatismos craneoencefálicos, el cual estos derivan en problemas motores, emocionales o dificultades en el lenguaje y la memoria. A veces las habilidades afectadas pueden recuperarse por completo, pero en otros casos, desgraciadamente, la gravedad del traumatismo ya no es reversible, entonces las secuelas son permanentes. Las características que lo definen son las siguientes: dificultad en la movilidad, problemas con la motricidad, alteraciones en el sistema nervioso, dificultad al hablar y dificultad visuales. La dificultad con la movilidad nos referimos a que esto es una disminución importante en las capacidades de movimiento de una o varias partes del cuerpo. Puede referirse a la disminución o incoordinación del movimiento, trastornos en el tono muscular y trastornos en el equilibrio. Los problemas con la motricidad, estos implican una serie de limitaciones significativas en las habilidades que la persona aprende a funcionar en su vida diaria, como es comprender el entorno e interactuar con él mismo. Además, tiene otras dificultades, las cuales se dan en las habilidades cognitivas, es decir, todas aquellas relaciones con el procesamiento de la información, como puede ser la atención, percepción, memoria, resolución de problemas, comprensión, establecimiento de analogías, etc. En la alteración en el sistema nervioso, nos referimos a que las personas cuentan con anormalidades graves en las estructuras o funciones del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, sea cual sea la causa, ya sea por malformaciones, infecciones, tumores, etc., que afectan al sistema musculoesquelético y sus articulaciones. También en la dificultad al hablar, esto es un impedimento del lenguaje en la habilidad para comprender o utilizar las palabras en unión, ya sea verbal o no verbalmente. Algunas características de los impedimentos del lenguaje incluyen lo que es el uso impropio de las palabras y sus significados, la inhabilidad de expresar ideas, modelos gramaticales impropios, el vocabulario reducido y la inhabilidad de seguir instrucciones. Bueno, esos serían los impedimentos o dificultades al hablar. Y por último, las dificultades visuales. Para entender la realidad, más o menos de manera rápida, tendríamos que decir que la discapacidad basta con tener en cuenta que a través del sentido de la vista se obtiene 80% de la información del mundo exterior. Entonces, más o menos nos podemos dar una idea de qué tan difícil sería una vida teniendo dificultades visuales, ¿no? Continuamos con la pregunta de cómo lo ve la sociedad. Y bueno, siguiente, por favor. A manera en nuestra etapa estudiantil, como infantes en la escuela, los niños con discapacidad motriz tienen un mayor riesgo de ser acosados por una cantidad indeterminada de factores, como puede ser la vulnerabilidad física, desafíos de habilidades sociales o entornos intolerantes, las cuales pueden aumentar el riesgo. Y es que nos damos cuenta, porque desde pequeños nos damos cuenta que nosotros como niños, pues tenemos una manera de ser un poco burlones con nuestros compañeros o cosas así, ¿no? Entonces, a estos niños tenemos una mentalidad un tanto inocente, por lo cual no pensamos en cómo se puede sentir la persona con nuestros actos, nuestras burlas, nuestros insultos. Y bueno, en la escuela los trastornos más comunes son la parálisis cerebral, la espina bífida, la miopatía y distrofia muscular progresiva, además de la ataxia. Esos serían como que los más comunes trastornos que se pueden dar en la escuela. Como podemos ver, en el alumnado con las discapacidades motoras es muy heterogéneo, es decir, no siempre nos va a llegar como una persona con solo un trastorno de discapacidad.
Por lo tanto, esto es importante porque la respuesta educativa debe consonar con las dificultades específicas de cada niño para que de esta manera la discapacidad motora en niños no tiene por qué suponer una barrera insalvable. Es cierto que trabajar con este alumnado requiere formación específica en necesidades educativas especiales, que el educador desarrolle nuevas habilidades pedagógicas para sacar todo el potencial de este niño y sobre todo el compromiso de ofrecer la mejor educación a todos los alumnos por igual. Siguiente, por favor. Después de la etapa de la educación pasamos a la edad adulta, en la etapa laboral, en la cual la discriminación es un acto constante y común debido al desconocimiento sobre las discapacidades, una gran dificultad para conseguir trabajo o permanecer en él. En este no hay que olvidar que la dificultad para moverse, de interactuar con el entorno, va a afectar el desarrollo de estos trabajadores en todos los niveles, ya sea sociales, cognitivos y emocionales. A consecuencia de esto, muchos trabajadores con discapacidad, aunque no lo reflejen en su mayoría, sabemos que sufren con baja autoestima, ya que no se sienten lo suficientemente competentes y esto afecta a sus aprendizajes y a su interacción con los demás, pero en especial a su desempeño laboral. Aquí tenemos un pequeño dato en el cual se estima que en México hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad, no motriz, como el tema lo mencionamos, pero estamos hablando en general, el cual representa el 4.9% de la población total del país. Como podemos ver, se inclina la balanza hacia las mujeres. ¿De qué año es este dato? No recuerdo muy bien, pero me parece que no tiene más de 5 años. Ok. Fue el último censo, profesora, del 2020. Perfecto. ¿Y es de INEGI? Sí, es el censo del INEGI. Perfecto. Siempre que den un dato estadístico, y más si tienen apoyo así como una definición, es bueno ponerlo para que se contextualicen también. ¿Sale? De acuerdo, disculpen la distracción. No, nada más es un comentario, es para que cuando den alguna cifra o algo y más de organizaciones que pesan, pues ahí ya, pues ya usted entra hablando todo lo demás, saben que es de INEGI y de qué año. Perfecto, gracias. Siguiente diapositiva. Ok, aquí igual esta es de INEGI, como ya lo había mencionado. Y aquí sí podemos ver de manera particular sobre la discapacidad motriz, ya sea de manera local en Puebla y también una cifra de manera nacional en nuestro país. Bueno, yo voy a continuar con lo que son los facilitadores para esta discapacidad. Como tal, ve que maestra había comentado que buscar, como en el caso para las personas con la discapacidad visual, por ejemplo, el braille, no encontré como tal. Sin embargo, lo que sí hay son normas oficiales. La norma oficial mexicana, que es la 030 de la Secretaría de Salud, establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito y uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos, sobre todo para atención médica ambulatoria y hospitalaria. Bueno, esto es en el caso de clínicas, hospitalitos, incluso hasta consultorios, ¿no? Si así también pudiera abarcar esta normatividad. ¿Me permite hacer aquí nada más un contexto? ¿Puedo Sí. ya? Okay. Claro. Para cuando hablamos de facilitadores, tenemos que hablar de barreras. Para poder hablar nosotros de facilitadores, necesitamos saber qué es una barrera. Más adelante, también en la unidad 5, me parece, abordamos el tema de barreras y los facilitadores. Ahorita se los metí pues para que se vayan contextualizando. Hay 3 tipos de barreras: barreras estructurales, barreras arquitectónicas, barreras ambientales o arquitectónicas. Entonces tenemos estructurales, ambientales o arquitectónicas y de actitud, perdón. Entonces son 3, a ver si no me pierdo otra vez. Actitud, estructural, ambiente o arquitectónicas, ambiental o arquitectónicas. Ahora, estas barreras las vamos a contrarrestar, por decirlo así, con los facilitadores. Por ejemplo, la que está presentando Jazz es una barrera estructural. Bueno, sería una facilitador para una barrera estructural. ¿Qué es una barrera estructural?
Una barrera estructural es la normativa o las legislaciones que tal vez, si lo quieren ver de esta manera, no apoyen, incluso entra la moral y la ética, que no apoyen o que se vean afectados cierto tipo de personas o cierto grupo de personas. Para eso, entonces, para que no se vean afectados, se crea este facilitador, como lo está llamando su compañera Yasmín, que es una norma oficial, para contrarrestar este tipo de situaciones, que no haya violencia, ni ética ni moral ante estas personas, y y se crea la norma, se crea la ley para evitar este tipo de problemas. Por eso es que digo que ante una barrera estructural va a haber normas, ¿sale? Porque tiene que ver con lo legal, con lo moral, con lo ético. Ante una barrera de actitud, pues bueno, la barrera de actitud, ni modo es que a cada uno lo vaya y le diga, oye, no te comportes así, pues no, yo creo que ahí ya es más consciente uno mismo. Perdóneme, esta no es una barrera estructural, perdón, esta es una barrera ambiental, ahorita estoy en una barrera ambiental o arquitectónica, perdónenme. ¿Esto qué quiere decir? La barrera ambiental o arquitectónica es todo acceso, el acceso que se tiene a edificios, a plazas, a, ¿cómo se llama? A edificios, a plazas, a hospitales, etcétera. Y entonces, esta barrera arquitectónica tiene una norma que va a decir que todas las personas tienen derecho a entrar a esa instalación. Por eso las puertas, los escalones, las rampas, los barandales, los baños, ya van a ver, insisto, en la unidad 5, cómo es que diferenciamos y qué hay cada una de estas, ¿sale? Que también, insisto, tiene que ver con la barrera estructural que va con lo de leyes, o sea, van relacionadas, ¿vale? Perdónenme, pero este es arquitectónica. Bueno, es un facilitador para una barrera arquitectónica. Perdón. No. Gracias, maestra. Bueno. Entonces contamos, como les decía, con la norma oficial mexicana, y ahorita les explico la profesora, que esta es la parte arquitectónica. Por otro lado, también se cuenta, y esto con otra norma oficial, pero ya está establecida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta ya abarcaría a la parte de lo que es adultez y pues facilitando las áreas de laborar de algunas personas que tienen la condición de discapacidad motriz. Bueno, en este caso, la norma oficial establece acciones preventivas y correctivas que deben instrumentarse en el centro de trabajo. El centro de trabajo debe de elaborar un análisis para determinar la compatibilidad del puesto con la discapacidad que presenta el trabajador. Entonces, pues aquí hay que determinar la discapacidad de cada trabajador, el puesto al que se le va a asignar, los riesgos específicos asociados con su discapacidad y las medidas de control, pues, de las técnicas que se vayan a establecer. Entonces, bueno, aquí tenemos esto fue lo que encontramos con respecto a la parte de facilitadores. Okay. Ahorita les vamos a mencionar las asociaciones que apoyan a la discapacidad motriz. Perfecto. Procedemos con las asociaciones que apoyan la discapacidad motriz. Como sabemos, existen muchísimas. Hay unas muy grandes, como puede ser Teletón, que todo el mundo conoce. Pero en esta ocasión decidimos mencionar unas que no son tan mencionadas, más que nada para saber sobre su trabajo, su labor y desde cuándo laboran. En esta ocasión tenemos la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, FIDENDIS, la cual asociación dice que promueve el empoderamiento y la inclusión de las personas con discapacidad. Esta asociación tiene como objetivo resaltar que la mayoría de las personas con discapacidad no cuentan con empleo formal, así que requieren de apoyo urgente para comprar alimentos, medicamentos o insumos de uso personal, como puede ser gasas, sondas, pañales, entre otros. Esta asociación, gracias, esta asociación en sí lo que hace es que llenas un formulario y te contacta o te enlaza con alguna otra empresa que busque trabajar con alguna persona con el perfil de acuerdo al que le estás ofreciendo. Entonces, puede parecer algo insignificante, pero significa mucho porque, como podemos ver, nosotros como personas, entre comillas, con capacidades, pues nos cuesta bastante buscar un trabajo, ¿no? A veces por la experiencia, por el tiempo, no sé. Y a veces
Como ven, a las personas piensan que no tienen las mismas capacidades, cuando en ocasiones las personas con discapacidad son las que más capacidades pueden demostrar porque tienen más ganas de seguir adelante, ya que no cualquier persona les ofrece un trabajo. Entonces, esta es una buena fundación que les está ayudando. Ahora sí, siguiente, por favor. Tenemos ahora Libre Acceso, la cual dice que es una asociación civil con el interés prioritario de eliminar las brechas de desigualdad para las personas con discapacidad y a través del efectivo derecho a la accesibilidad. Esta asociación labora promoviendo desde 1989 la inclusión de las personas con discapacidad por medio del desarrollo en el derecho a la accesibilidad. Y su objetivo es la eliminación de las barreras físicas, sociales y culturales que impiden a las personas con discapacidad la plena integración a la vida activa en igualdad de condiciones con el resto de la población. Siguiente, por favor. Y por último tenemos esta asociación llamada Vida Independiente en México, la cual es una asociación dedicada a integrar social y laboralmente a las personas con discapacidad motriz a través de una rehabilitación física, psicológica, mediante el manejo de silla de ruedas. Y esta es para que de esta manera se pueda lograr una verdadera interacción de personas en silla de ruedas y personas de pie. Estuve investigando y su misión es integrar social y laboralmente a las personas usuarias de sillas de ruedas a través de una rehabilitación integral a fin de que puedan ejercer su liderazgo social en el mundo. Y su visión es crear un paradigma en el cual las personas con discapacidad sean parte importante de la sociedad. Es decir, que no porque tengan alguna discapacidad las limite a no poder sobresalir aún más que otras personas con capacidad. Entonces, que se vuelva un paradigma eso de que pues no se puede, ¿no? Siempre se puede mientras se tenga ganas y mientras existe la oportunidad. Y si no existe, pues hay que buscarla, ¿no? En esta ocasión, las asociaciones nos están dando esa oportunidad. Y bueno, ya para concluir, quisiera mencionar una frase que menciona un autor de intervención psicopedagógica, realmente me llamó mucho la atención, es de nombre Peralta, en el 2011, en el libro de Trastornos del Desarrollo. Menciona que lo peor de una discapacidad física no son las limitaciones que acarrea a la persona, sino el efecto social que produce, ya que genera problemas para su incorporación a la sociedad y a la cultura. En este caso, pues bueno, prácticamente como ya lo habíamos visto en el transcurso al inicio de la materia, pues que el problema no es de las personas que lo padecen, sino realmente de la sociedad, porque pues nosotros somos los que les ponemos las barreras. Y si se dieron cuenta, cuando les mencionaba que se quedaran con el concepto al inicio de lo que es la discapacidad motriz, en ningún momento se acentúa así, o se dice de forma tan tajante, que tiene que ver con una discapacidad intelectual. Eso es mentira. Estas personas son capaces de muchas cosas y más, independientemente de la condición física que tengan en ese momento. Entonces, creo que esto nos invita a tener un poquito más de empatía y ser más inclusivos con estas personas, porque no hay ninguna diferencia. Y pues eso es todo. Ok, muchas gracias. Dejamos de compartir. Me gustó mucho, de verdad, su presentación para el equipo, todo el equipo muy bien, pero obviamente los que presentaron pues están ahí representando a su equipo. Dieron información precisa, breve, concisa. Y me gustó mucho que lo enfocaron también a cómo es el trato, qué facilitadores tenemos. Y yo precisamente andaba buscando un facilitador y les iba a enviar un video, pero no me acuerdo. Tengo ya el número de unas compañeras para enviar el video, pero déjenme si no lo busco ahorita aquí en internet para que lo podamos ver. En lo que lo busco, nos salimos de la sesión y regresamos, ¿sale? A la sesión. Muy bien, equipo, de verdad muy bien, en tiempo y forma. Yo los interrumpí, por eso es que digo que están en tiempo y forma, y regresamos. ¿Sale?